Si te gustan las historias que esconden algo inquietantemente real, suscríbete ahora mismo porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a olvidar fácilmente. Hay historias que duelen, pero hay otras que incomodan tanto que alguien decide enterrarlas para siempre. Y esta es una de ellas, porque si tú creciste viendo a don Ramón, si alguna vez te reíste con él, si lo viste como ese hombre humilde, torpe pero noble, que siempre parecía estar un paso por detrás de la vida, entonces lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente la imagen que tienes de él. Y no es una exageración, ni una historia inflada para llamar la atención. Es algo que durante años se intentó ocultar, algo que nunca salió en televisión, algo que según quienes estuvieron allí jamás debía saberse. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta sincera, de esas que no se responden con la cabeza sino con el corazón. ¿Tú también sentías que don Ramón era el personaje más real de toda la vecindad? Porque tal vez no era una actuación, tal vez era su vida. Tal vez lo que veías en pantalla no era un personaje, sino un hombre desgastado, interpretándose a sí mismo, sin darse cuenta, porque don Ramón no era como los demás. Mientras otros actores salían del set y regresaban a casas cómodas, a familias estables, a una vida ordenada donde todo parecía tener sentido, él desaparecía, simplemente desaparecía. Nadie sabía exactamente a dónde iba. No hablaba de su vida fuera de cámaras, no invitaba a nadie, no celebraba cumpleaños, no compartía cenas, no tenía ese tipo de momentos normales. Es que construyen una vida. Y al principio, todos pensaban que era simplemente su personalidad, que era reservado, que era solitario, que era parte de su encanto incluso, hasta que empezaron a notar algo raro, algo que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Había días en los que llegaba sin haber dormido, con la mirada perdida, con los ojos rojos como si hubiera pasado la noche entera despierto pensando en algo que no podía resolver, con el rostro más delgado de lo normal, como si la preocupación le estuviera quitando incluso las ganas de comer, y aunque intentaba hacer reír como siempre, aunque decía sus frases, aunque seguía el guión, había algo roto en su forma de hablar, como si cada palabra pesara más de lo que debería, como si estuviera cargando con algo que no podía contar, algo que lo estaba consumiendo por dentro de una manera lenta pero constante. Pero lo más extraño, lo que realmente hizo que todos empezaran a mirarlo diferente, ocurrió una tarde, una de esas tardes que nadie olvidaría jamás. Estaban grabando una escena completamente normal, nada fuera de lo habitual. Risas, repeticiones, errores, lo típico en cualquier rodaje. Hasta que en medio de una toma, don Ramón se quedó completamente en silencio. No reaccionó, no respondió, no siguió el guión, solo se quedó mirando al vacío, como si de repente ya no estuviera allí, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente hubiera escapado a otro lugar. El director pensó que era una broma. Alguien soltó una risa nerviosa, pero pasaron los segundos y él no se movía. Y entonces algo cambió en el ambiente, porque esa no era una actuación. No había gesto, no había intención, no había vida en su mirada. Uno de los compañeros se acercó y le tocó el hombro con cuidado. Y en ese momento, don Ramón reaccionó, pero no como esperaban. Se apartó bruscamente, como si ese contacto lo hubiera despertado de una pesadilla. Miró a todos como si no los reconociera, como si estuviera viendo rostros desconocidos, y dijo algo que dejó helados a todos los presentes.
algo que nunca salió en ninguna entrevista, algo que fue eliminado de cualquier registro como si nunca hubiera ocurrido, dijo con voz temblorosa. Pensé que ya me habían encontrado, y el silencio fue absoluto. Un silencio incómodo, pesado, de esos que te obligan a mirar al suelo porque no sabes cómo reaccionar. Nadie entendía nada. Nadie sabía a qué se refería. Pero lo más inquietante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con miedo. Con un miedo real, profundo, de esos que no se pueden fingir ni aunque seas el mejor actor del mundo. Después de eso, intentaron seguir grabando. Intentaron recuperar la normalidad. Pero ya, nada era igual. Don Ramón volvió a su papel, dijo sus líneas, hizo chistes, incluso provocó algunas risas. Pero algo se había roto, algo invisible pero evidente, y todos lo sabían aunque nadie lo dijera en voz alta. Esa noche, según cuentan algunos miembros del equipo que nunca quisieron hablar públicamente, él no se fue a casa. Se quedó solo, sentado en un rincón del set ya vacío, en silencio durante horas, sin hablar con nadie, sin moverse, como si estuviera esperando algo, o a alguien, como si supiera que algo iba a pasar. Y fue ahí donde empezó todo, porque al día siguiente don Ramón no apareció, no avisó, no llamó, no dejó rastro, simplemente desapareció. Durante días nadie supo nada de él. La producción intentó localizarlo. Sus compañeros preguntaron discretamente. Incluso hubo rumores dentro del equipo. Rumores que iban desde problemas personales hasta algo mucho más oscuro. Pero oficialmente no se dijo nada. Todo se manejó con un silencio extraño, demasiado controlado. Como si alguien hubiera decidido que era mejor no hacer preguntas, hasta que una semana después volvió, sin explicación, sin disculpas, como si nada hubiera pasado. Pero ya no era el mismo, y eso se notaba en cosas pequeñas, en detalles que solo quienes convivían con él podían percibir. Olvidaba líneas que antes recitaba sin esfuerzo, confundía nombres, se quedaba en silencio en medio de escenas, como si su mente se apagara de repente. Pero lo más inquietante no eran los errores, eran las miradas, porque a veces, mientras los demás actuaban, él se quedaba completamente quieto, mirando hacia un punto fijo, como si estuviera viendo a alguien que los demás no podían ver, como si hubiera una presencia invisible acompañándolo a todas partes. Y más de uno empezó a evitar cruzarse con él fuera del set, porque había algo en su presencia que incomodaba, algo difícil de explicar, como una sensación constante de que algo no estaba bien. Hasta que una noche, uno de los trabajadores del estudio decidió seguirlo, no por simple curiosidad, sino porque estaba convencido de que aquello ya no era normal. Lo vio salir solo, sin despedirse, caminar durante varias calles en silencio, con paso lento, como si conociera perfectamente el camino, hasta llegar a una zona vieja de la ciudad, donde casi no había luz, donde las sombras parecían más densas y el aire más pesado. Y allí se detuvo frente a una casa abandonada, una casa que según los vecinos llevaba años vacía, una casa que nadie se atrevía a habitar, y lo más extraño no fue que entrara, sino que alguien ya estaba dentro. Esperándolo, el hombre no pudo ver bien quién era, solo una silueta, inmóvil, como si llevara tiempo allí aguardando. Y cuando don Ramón habló con esa persona, su tono cambió por completo. Ya no era el hombre humilde de la vecindad, ya no era el personaje que todos conocían. Era alguien tenso, alguien que parecía estar negociando algo, como si estuviera pagando una deuda
o intentando ganar tiempo. Y lo último que escuchó antes de marcharse fue una frase que nunca pudo olvidar. Una frase que, durante años, le quitó el sueño. Solo necesito un poco más de tiempo. Después de eso, ¿desapareceré? Al día siguiente, don Ramón volvió al set como si nada hubiera pasado, pero desde ese momento, todo empezó a encajar de una forma inquietante, porque muchos comenzaron a preguntarse si aquella desaparición no había sido casualidad, si realmente se había ido o si alguien lo había encontrado, si aquella frase en medio del rodaje no había sido un error, sino una advertencia. Y lo más perturbador de todo es que con el paso del tiempo don Ramón empezó a deteriorarse más rápido de lo normal, como si el peso de algo invisible lo estuviera consumiendo poco a poco. Su energía ya no era la misma. Su mirada cada vez parecía más cansada, más apagada, como si estuviera perdiendo una batalla que nadie más podía ver. Y aunque oficialmente todo se explicó como problemas personales, como estrés, como el desgaste natural de una vida difícil, hay quienes aseguran que no fue así, que hubo algo más, algo que nunca se contó, algo que se silenció deliberadamente, porque hay historias que no se pueden probar, pero tampoco se pueden olvidar. Historias que se quedan flotando entre lo que sabemos y lo que preferimos no saber, y esta es una de ellas. Una historia que incomoda, que duele, que deja preguntas sin respuesta. Así que ahora dime tú, después de escuchar todo esto y de mirar atrás con otros ojos, ¿crees que don Ramón solo era un actor que hacía reír? ¿O alguien que estaba huyendo de algo mucho más grande de lo que jamás nos atreveremos a entender?